Perfecto, excelente. Bien, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta videoconferencia. Gracias por darnos la oportunidad de que, pues, por lo menos a través de estos medios, podamos irnos identificando y comunicando. En esta ocasión, revisando el tema precisamente de cadena de frío, que es un tema muy importante y que pues tenemos que estar siempre siendo vanguardia, pues sabemos todo lo que implican a veces los accidentes de refrigeración y tenemos que tener todo el conocimiento para estar preparados ante una situación de este tipo. Les damos la más cordial bienvenida. Aquí estamos con servidores, parte del personal que somos de la Subdirección de Atención del Primer Nivel, donde estamos a sus órdenes. Por ahí aprovecho para decirles que pues tenemos planes para poder estar más cerca de ustedes. La próxima semana estamos iniciando por ahí ya la supervisión en Coatzacoalcos, vamos a estar por allá dando ya jurisdicciones sanitarias, pues vamos a tener la oportunidad de saludarlos personalmente. Pues sean cordialmente bienvenidos a esta videoconferencia, que daríamos paso prácticamente para dar inicio. ¿Algún comentario? Pues agradecerles a todos su asistencia, sé que tienen múltiples ocupaciones, pero nunca está de más, la capacitación es muy buena y queremos fomentar eso en ustedes. Gracias por ser pues los ojos en las jurisdicciones y estar reportando oportunamente siempre los sucesos importantes. Les agradecemos y esperemos que esta capacitación sea de provecho para ustedes y que la disfruten. Bueno, nada más un último comercial. Miren, estamos viendo la posibilidad de trabajar ya más cerca de ustedes y además, como vamos a tener 3 supervisores zonales a nivel estatal, no va a haber una coordinación estatal de equipos zonales. Es un departamento que dentro de la estructura organizacional de CESBER realmente es donde ahí se inserta todos los equipos zonales de supervisión y ustedes son todos piezas importantes para que esto funcione, el primer nivel funcione y opere en forma adecuada los programas en salud en beneficio de la gente que atendemos. Entonces, es un ejército de personal, tanto a nivel operativo, pero sobre todo tenemos que trabajar juntos para que la gente que depende, que casi son 5 millones de personas a través del primer nivel de atención, pues tengan salud y tengan servicios de calidad. Es muy importante y por eso estamos haciendo una reestructuración donde va a haber un supervisor zonal a cargo estatal de la parte norte, otro de lo que es el centro y otro de lo que es región sur. Y de esta manera tener un mejor enlace con ustedes y que no los tengamos tan olvidados. Esa es la idea, que aunque no están olvidados, siempre los tenemos presentes, ¿no? Siempre nos acordamos, o por las buenas o por las malas, pero siempre lo hacemos en ese sentido de tratar de tener buenos servicios de salud. Pues nada más les anunciamos esta parte, ya que lo logremos consolidar, haremos llegar una oficio circular a las jurisdicciones dándoles ya este nuevo esquema de trabajo. Y ya saben que tenemos procesos muy importantes. Actualmente vamos a ir a supervisar con el trazador de muerte materna, vamos a ir a ver lo que es salud materna. Tenemos problemas muy serios en este tema, 22 muertes maternas a la fecha. Tenemos el tercer lugar a nivel nacional en tasa de mortalidad materna. Entonces es una situación muy preocupante que nos debe más bien de ocupar. Y la otra situación, lo de la acreditación, que tenemos 32 centros de salud programados para el mes de octubre. Entonces hay trabajo muy fuerte y ustedes, como ya lo dijo la doctora Rubí, son nuestros ojos, son nuestras piezas fundamentales para que esto funcione y esto opere. Entonces estamos a sus órdenes, como siempre, y les vamos a revisar el tema que hoy nos compete. Que tengan buen día a todos. Gracias. Nos dejamos con la licenciada. Ella es encargada de vacunas a nivel estatal. Muy buenos días a todos, compañeros. Un afectuoso saludo. A nombre de la Dirección de Salud Pública, de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, pues muchas gracias por el espacio y por su tiempo que van a dedicar a revisar una parte tan importante del programa de vacunación como lo es la red de frío. Sí, actualmente yo colaboro con el programa de vacunación con la red de frío. El tema que nos ocupa hoy pues es la red de frío, compañeros. Ustedes saben que como base fundamental del primer nivel de atención tenemos la protección específica contra las enfermedades, ¿no? A través de la para que esto se dé como tal, pues tenemos que tener vacunas de la mejor calidad, conservadas adecuadamente. Bueno, vamos a empezar retomando el concepto que sabemos todos,
que es un sistema logístico que comprende los recursos humanos, materiales y procedimientos necesarios para llevar a cabo el almacenamiento, conservación y transporte de nuestras vacunas. ¿Cómo? Bueno, pues desde el momento que se fabrican, ¿verdad?, hasta que llegan con las personas que van a recibir la aplicación de estas vacunas. Y bueno, en ese trayecto, que todo esté bien, que la temperatura sea la ideal para que la vacuna llegue en las mejores condiciones. El objetivo, bueno, mantener la temperatura de los biológicos. ¿A qué temperatura? Las que todos conocemos, de 2 a 8 grados, ¿sí? Garantizando que pues sean productos de calidad, bien conservados. En esta imagen podemos ver muy representativamente, ¿verdad?, el laboratorio central, que es donde se fabrican nuestras vacunas, el almacén nacional, el almacén estatal, los almacenes jurisdiccionales y las unidades de salud. Y al final, bueno, pues las personas que reciben estas vacunas. Tenemos niveles. ¿Sí? El nivel nacional, ¿qué tiempo deben de estar almacenados nuestros productos biológicos ahí? 24 meses. En el estatal, 6 meses. En el jurisdiccional, 4 meses. Y en el local, 3 meses. Y aquí sí quiero hacer énfasis en algo. Aquí es donde el personal encargado de supervisar propiamente dicho nuestros equipos de supervisión zonal nos pueden apoyar en gran medida supervisando que las vacunas que se encuentran en los centros de salud tengan ese tiempo de almacenamiento, 3 meses, dijeron, ¿verdad? Estas vacunas no tienen por qué estar más tiempo, llegan a la unidad para ser aplicadas. Entonces, primer punto que hacemos énfasis para la supervisión, el tiempo de almacenamiento de 3 meses en los centros de salud. Para que todo esto se dé, bueno, pues existen elementos en el sistema de la cadena de frío, que son el elemento humano, financiero, materiales. El recurso humano, bueno, todas las personas que estamos involucradas, ¿sí?, en la manipulación de biológicos, manejo de equipos de red de frío y demás. ¿Sí? Nuestras actividades, pues organizar, coordinar, almacenar, distribuir, transportar, desde el punto que nos toque, para que las vacunas se apliquen, ¿sí?, de manera segura, tener el mantenimiento, tener en buenas condiciones nuestros elementos de la cadena de frío, ¿sí? El dinero, pues es parte importante. Para que todo opere se requiere de un recurso. Sin esta parte, pues no podría funcionar, ¿verdad? Necesitamos la parte financiera. Los recursos materiales, ahí entramos ya propiamente mencionando que son las cámaras frías, los refrigeradores, congeladores, termos, los propios vehículos que se utilizan para el traslado del personal, para el traslado de la vacuna, que son vehículos Thermo-King, que tienen su unidad refrigerante propiamente. Los equipos de medición, ¿sí?, los termograficadores, equipos de calibración, termómetros de vástago, ¿sí?, termómetros de interiores exteriores, y los equipos complementarios, llámense paquetes refrigerantes, canastillas, charolas, todo lo que utilizamos para los mantenimientos preventivos, la propia formatería que se utiliza para censos, registros diarios, que sabemos que es mucha, pero es indispensable para el buen control de lo que nosotros estamos utilizando. Como pudimos ya comentar, pues vamos a iniciar con lo que compete al primer nivel de atención, que es la unidad refrigerante. Parte fundamental para tener las vacunas en las mejores condiciones, ¿sí? Sin refrigerador, bueno, pues no podríamos hacer eso. Entonces, para nosotros es sumamente importante el refrigerador. Aquí podemos ver que debemos de contar con un refrigerador exclusivo para el almacenamiento de vacunas humanas. Este refrigerador no debe almacenar nada que no sean vacunas para el consumo humano, para ser aplicadas en humanos. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo debemos de tener colocado nuestro refrigerador? Sabemos que el Manual de Vacunación 2017 nos indica que como mínimo tiene que estar a 45 centímetros del techo, de 15 a 20 centímetros
a distancia de la pared, que debe de tener un congelador para almacenar aquí los paquetes refrigerantes, el área donde, 3 estantes donde van las vacunas, y en el estante inferior, donde van las botellas de agua. Vamos a ir comentando más adelante por qué la importancia de cada uno de estos puntos. Debemos de contar con un soporte eléctrico adecuado. Y bueno, generalmente esta es una imagen y vamos a ver una fotografía aquí propiamente de un refrigerador de 10 a 18 pies, como nos lo marca el manual, sí, que son los que actualmente utilizamos, además de otros, pero bueno, los últimos con que contamos son estos, ¿sí? Y podemos ver que tiene un termograficador, debe tener una alarma visual y auditiva, tiene un termómetro electrónico. Y bueno, aquí podemos ver claramente que nuestros paquetes refrigerantes colocados en la parte superior deben de estar de manera vertical, y es importante mencionar qué vacunas van en el primer estante. En el primer estante debemos de vigilar que se coloquen las vacunas que son más lábiles, que necesitan más frío. En este caso, nuestra vacuna Sabin, triple viral, doble viral, BCG, antiamarílica, donde corresponde que se manejan estos biológicos. Menciono solo las que nosotros manejamos, ahí ustedes pueden observar otras vacunas que también deben ir en el primer estante porque así se requiere de acuerdo a las características de esta vacuna, pero que no contamos con ellas. Segundo y tercer estante, el resto de todas las vacunas, y en la parte inferior del gabinete, las botellas de agua con 2 a 5 centímetros de distancia entre cada una. ¿Qué recomendaciones tenemos? ¿Sí? Para nosotros, como medidas básicas para la conservación de las vacunas. El manual nos menciona que se debe de abrir en 2 ocasiones nuestro refrigerador. ¿Cuándo? Pues cuando sacamos la vacuna, ¿verdad? Y en una segunda ocasión, pues es cuando al final de la jornada la guardamos. Menciona que podemos abrir una tercer refrigerador cuando tenemos recepción de bimestre, recepción de vacuna por semana nacional o incluso por supervisión. Esto que menciona el manual aplica para las unidades que cuentan con un congelador por separado. Si nosotros tenemos una unidad de núcleo básico en X lugar, donde solo se cuenta con el refrigerador y no una congeladora adicional, bueno, esta dinámica cambia porque la primera vez que se va a abrir el refrigerador, cuando vamos a extraer los congelantes para ponerlos a sudar, y de esta manera empezar a preparar nuestro termo una vez que así completamos. Comento esto porque sí es diferente la dinámica de un centro de salud que tiene congeladora y un centro de salud que no la tiene. Es importante comentar que el bulbo sensor debe estar en la parrilla intermedia. Eso es importante para que esté dando la temperatura correcta. No se colocan vacunas, obviamente, ni en el congelador, ni en las charolas, ni en la puerta, si así fuese, de ninguna manera. Solamente, ya dijimos, en el primero, segundo y tercer estante. Colocar los paquetes refrigerantes en el congelador o evaporador. Normalmente colocamos 2 paquetes, caben 2 paquetes para armar 2 termos. Nos trae beneficio, al igual que la colocación de las botellas en el gabinete inferior, en la parte inferior del gabinete, nos traen beneficios. ¿Qué beneficios nos traen? Que al abrir la puerta del refrigerador, la temperatura se recupere rápidamente. ¿Qué otro beneficio nos trae? Bueno, que ante una emergencia, ante un fallo de la unidad refrigerante, ante un fallo de la luz eléctrica, la temperatura se conserva. Sí, ya sabemos, ¿verdad? Lo vamos a estar mencionando a lo largo de la presentación, que bueno, las unidades
clima caluroso, si el refrigerador no se abre, nos puede durar a temperatura normada ahí hasta 4 horas. En climas fríos nos puede durar hasta 10 horas. Desde el momento en que se interrumpe la luz, si estamos conscientes que tenemos congelantes en la parte superior y en la parte inferior tenemos ahí nuestras botellas de agua, nosotros vamos a garantizar esa parte, tenemos que tener esa seguridad. Hemos unificado para tener una manera de presentarlo en las diferentes supervisiones, el modo correcto de los documentos en la puerta del refrigerador. ¿Por qué lo unificamos de esta manera? Para más práctico, para que fácilmente lo supervisen, ¿sí? Y tenemos que, bueno, al centro, nuestro sello de alto no abrir, ¿sí? Estando nosotros de frente al refrigerador, en nuestra parte superior derecha vamos a colocar la gráfica de temperatura del refrigerador. Correctamente vamos checando la temperatura. El manual nos dice que debe de estar 2 veces checando la temperatura. Nosotros la checamos 3 veces, ¿verdad? Estamos bien pendientes de esta parte. Debemos de tener un soporte de que va a ser vigilada esa temperatura los fines de semana, en los centros de salud donde no hay jornada acumulada, que no hay turno vespertino. Nos apoyamos como parte de nuestro plan de contingencia en un comité que nos apoye, ¿no? Que lo capacitamos, y es una parte importante de la supervisión. Si nosotros vamos, supervisamos, vemos que está integrado ese comité, bueno, pues tenemos garantizado que esa vacuna hay quien nos va a auxiliar en caso de que exista alguna irregularidad con la luz. En la parte superior izquierda de ustedes, bueno, ¿qué va a tener ahí? Pues nuestro cronograma de mantenimiento preventivo, debidamente programado y registrando lo que se realiza, lo vamos a comentar más adelante. En la parte derecha, en la parte inferior derecha, ¿qué es lo que nosotros vamos a colocar? Pues las medidas inmediatas ante un plan de emergencia. Y a la izquierda tenemos un flujograma que en lo personal a mí me gusta mucho porque yo digo que es el acordeón. Es el acordeón de lo que vamos a hacer si se va la luz, ¿sí? Y qué es lo que vamos a ir, nos va a guiar. A mí ese acordeón me gusta mucho. Bueno, recapitulando, compañeros, es bien importante vigilar estrictamente los equipos de la red de frío, mantener limpio nuestro refrigerador, termos, congeladores, todo lo que se necesita para el mantenimiento adecuado de las vacunas, para la conservación adecuada de las vacunas, debemos estarlo vigilando estrechamente. El mantenimiento preventivo del refrigerador nos va a ayudar a que tenga una mayor duración, que esté en condiciones óptimas, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer semanalmente? Pues vamos a realizar, está enlistado en nuestro cronograma. Primeramente, pues vamos a sacar nuestra vacuna, ¿verdad? Y la vamos a colocar en un termo a temperatura normada, ¿sí? Vamos a desconectar el refrigerador, vamos a mantener esa puerta abierta. Generalmente nos apoyamos por ahí con un banquito o con algo para mantener la puerta abierta y que naturalmente se vaya descongelando. Aquí tenemos que hacer mucho hincapié en que no debemos utilizar nada soportante, nada que pueda dañarlo, ¿sí? Y tenemos que esperar a que se realice el descongelamiento de manera natural. Así es. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro refrigerador? Bueno, tanto de la parte interna como de la parte externa vamos a utilizar solución de pinol al 10% y vamos a evitar el uso de cloro, de detergentes que van a deteriorar nuestra unidad refrigerante. Vamos a realizar la limpieza interna con un trapo que sea exclusivo para esto, una tela limpia, ¿sí? Vamos a secar perfectamente las paredes internas y si contamos con aceite mineral, bueno, pues podemos ocupar para lubricar nuestros empaques.
Al terminar la limpieza, que está completamente seco de la parte interna y de la parte externa, pues vamos a cerrar nuestro refrigerador, lo vamos a conectar, vamos a esperar que alcance la temperatura de 2 a 8 grados para almacenar nuevamente aquí. Aquí les compartimos, se comparten unas imágenes, ¿verdad?, de otros lugares muy lejanos, donde hacemos hincapié que, bueno, el refrigerador no debe estar pegadito a un archivero, ¿verdad? No. Debe estar alejado de las fuentes de calor, incluye la luz que pasa a través de la ventana. Podemos ver aquí lo incorrecto. Decidimos presentar unificado los documentos en el refri para que nos guíen, sea nuestro acordeón, sea nuestra guía. Entonces, no vamos a presentarlo de diferentes maneras, diferentes documentos. Ya quedamos qué documentos son los que vamos a presentar en la puerta. Las botellas de agua, en la limpieza semanal del refrigerador, incluye limpieza de botellas. Deben de estar limpias, deben de estar en los espacios que ya dijimos, de 2 a 5 centímetros, para que cumplan su función. El acomodo de las vacunas. Dijimos, ¿verdad?, que en el primer estante qué vacunas están, en el segundo y tercero qué vacunas están. ¿Y qué debemos de tener bien claro? Que debemos de ponerle su marbete. ¿Qué debe de contener ese marbete? Bueno, pues debe de decir qué vacuna es, qué presentación tiene, qué lote es el correspondiente a esa vacuna, en qué fecha de caducidad tiene y fecha de recepción. Y debemos de tener nuestra vacuna acomodada correctamente, sin utilizar ligas, debidamente membretada, y la que corresponde a primer estante, y de ahí segundo y tercero. No como estas imágenes no lo muestran. Estas fotos son de otros lugares que no saben hacer las cosas. Bueno, este congelador que podemos ver aquí, ¿verdad?, no tiene 5 milímetros de espesor el hielo, lo que quiere decir que no tiene una limpieza de hace una semana, un descongelamiento de hace una semana. Ojo para los supervisores. Ya dijimos, ¿verdad?, que se puede realizar, abrir ese refri para nosotros supervisar. ¿Qué podemos supervisar? Pues que esté acomodado, el biológico adecuadamente, le echamos un ojito al congelador y vemos, ¿verdad? Ahí podemos, nada más viendo el congelador, vamos a saber si la limpieza, el mantenimiento se realizó. Si no tenemos los dos juegos de congelantes, pues no va a cumplir la función de recuperar más rápido la temperatura, de mantenerla en casa. Entonces, estos son puntos importantes que los equipos zonales pueden apoyar. Bueno, ya hablamos que en realidad es del refri, de la importancia y de todo esto. Ahora viene la parte de los termos. Los termos es muy importante tenerlos en buenas condiciones, que la tapa cierre herméticamente, que se encuentren limpios. Y pues, ¿quién se da cuenta quién es el contacto de la jurisdicción con los centros de salud? Pues nuestros estimados compañeros de equipo zonal. Bueno, vamos a hablar de cómo se forma un cubo, ¿verdad? Para tener un termo preparado a temperatura normada y poder conservar las vacunas adecuadamente. Nosotros primeramente tenemos que sacar los congelantes y ponerlos en una superficie plana. El manual dice que tarda entre 15 y 90 minutos en realizarse, ponerse esos termos esos congelantes sin escarcha. ¿Qué quiere decir? Que el agua escurra de esos congelantes, que no tengan escarcha. Entonces, más o menos 15 a 90 minutos, dice el manual. En la experiencia, aquí, en el clima de Jalapa, tardan de 20 a 25 minutos, porque ya hace calor en Jalapa. Esto es diferente. Si voy a WhatsApp, pues yo creo que antes de los 15 minutos ya escurre el congelante. Pero bueno, tenemos diversidad de climas y esto es importante considerar. Cuando ya los congelantes se escurren de agua, se comenta el manual que es más o menos están a 0 grados. Entonces es tiempo de secar esa agua completamente, ¿sí? Para ya una vez bien secos estos congelantes, poder armar el cubo, ¿sí? Que pensamos ya nosotros
obviamente, previamente vamos a verificar que ya va a alcanzar la temperatura entre 2 y 8 grados. ¿Sí? Nosotros debemos registrar siempre la temperatura de nuestro termo en la gráfica correspondiente, que es la gráfica de temperatura del termo, donde anotamos la vacuna que sacamos, lo que aplicamos, y cada 2 horas debemos ir registrando la temperatura. ¿Cómo vamos a colocar los congelantes? Yo siempre les he dicho, la primera vez no sale, pero si lo practicamos va a salir. Y para eso tenemos el gran apoyo de las responsables de vacunación de las jurisdicciones, que yo siempre he dicho que debe ser una comunicación estrecha con los equipos zonales de supervisión para que las cosas caminen adecuadamente, tengamos los criterios unificados. Nos da muchos beneficios el trabajar de la mano con los equipos zonales. Entonces, bueno, pues primeramente vamos a colocar en la parte inferior nuestro congelante, las mariposas, vamos a poner los otros laterales y el que cubre, siendo utilizados los 6 congelantes. Como ya sudaron, secos y todo, vamos a colocar nuestro termómetro de vástago calibrado, vamos a ver al ratito la calibración. Y bueno, pues esta parte nos va a garantizar que nuestro termo está entre 2 y 8 grados, ni nos va a congelar la vacuna, ni nada. Todo va a estar bien. ¿Qué congelantes debemos utilizar? Es bien importante tener claro que los congelantes deben estar llenos al 80% de su capacidad, con agua exclusivamente. No se utiliza ni congelante, ni otras sustancias que pudieran tener. No, solamente vamos a utilizar congelantes llenos al 80% de su capacidad, con agua. Ya revisamos nuestro refrigerador, cómo vamos a tener nuestro termo, y bueno, ahora viene algo muy importante, que es instalar nuestro puesto de vacunación. Sí, esta va a ser nuestra unidad de trabajo para realizar todas las tareas correspondientes al programa de vacunación. Aplicar toda la vacuna que esté destinada para esa jornada. Y bueno, los puestos de vacunación, sean fijos, semifijos, móviles, deben de estar atendidos por personal calificado, ¿sí? Capacitado, con experiencia, porque pues no es muy fácil aplicar vacunas. Ya sabemos que el esquema ha evolucionado tremendamente. Quienes tenemos ya unos 20 años o más en la Secretaría de Salud, bueno, pues sabemos que los esquemas han evolucionado mucho. Y bueno, el puesto fijo de vacunación es aquel instalado en la unidad de salud o en el hospital, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una imagen que, la verdad, tenemos ahí nuestro puesto de vacunación con el área de donde está la vacuna, donde está el área de entrevista, ¿sí? Tenemos un puesto semifijo que tiene por ahí un detalle que vamos a comentar al ratito. Ustedes mismos han de estar viendo, incorrecto ahí ese punto, lo vamos a comentar más al ratito. Un puesto semifijo es aquel que, bueno, ponemos en puntos estratégicos este puesto, llámese en una escuela, en una guardería, ya hasta tenemos identificado dónde vamos a poner nuestros puestos, nuestra lista de puestos correspondientes a cada semana nacional. Bueno, ese es un puesto de vacunación semifijo. Y los itinerantes o móviles, todas aquellas localidades donde vamos, recorremos casa por casa, porque en este cerrito está una casa y allá medio cerrito la otra, y bueno, andamos ahí buscando los niños, a eso se refiere un puesto de vacunación itinerante o móvil. Para la instalación de nuestro puesto de vacunación, pues vamos a necesitar una mesa limpia, ¿sí? Preferentemente metálica. Todos ustedes saben que la mesa que utilizamos generalmente es una mesa pasteo. Debemos de tener un campo que debe ser de cambio diario, que no debe estar adherido ni al termo ni a la mesa. Sí, es un campo que vamos a cambiar diariamente. Generalmente utilizamos papel craft, ¿sí? El termo, pues preparado de acuerdo a lo que ya comentamos, verificar la temperatura con sus congelantes, y vamos a tener también nuestras torundas
húmedas con agua estéril o solución fisiológica, alcoholadas, secas. Vamos a tener contenedores rígidos para el manejo adecuado de los RPBI. Y bueno, es importante mencionar que en tanto los torunderos como los dispensadores de jeringas, que es donde colocamos las jeringas, debemos de tener la cantidad necesaria para nuestra jornada laboral. Y también nuestro puesto de vacunación, al igual que el refrigerador, debe estar alejado de la fuente de calor y la luz solar. Para instalar nuestro puesto de vacunación, manejamos un área blanca y un área gris. Esto es diferente vamos a hablar propiamente del puesto fijo. En nuestra mesa Pasteur, en la parte superior, va nuestro termo, nuestras jeringas, nuestros torunderos y nada más. Porque ahí es el área donde vamos a preparar nuestras vacunas y tenemos ahí lo necesario para esto. En el área gris, que en el caso de un puesto fijo, generalmente es la mesa de trabajo, el área de entrevista o el escritorio donde tiene la enfermera para sus registros. Ahí tenemos los censos, las cartillas, ¿sí?, que vamos a utilizar, nuestro gel de manos, toda la formatería para registro, va en la mesita o escritorio que utilizamos. Caso diferente es cuando llegamos a una escuela, nos prestan una mesa amplia, entonces esa mesa la dividimos en dos partes, donde va el campo y tenemos nuestro termo, nuestras jeringas, nuestras torundas, y a un ladito del campo, fuera del área de donde vamos a preparar nuestras vacunas, ahí tenemos nuestros registros, ¿sí? Estamos hablando de un puesto semifijo. Para que todo esto se dé, tenemos que contar con unos termómetros, ya mencionamos, de vástago, pero estos que sean confiables, ¿sí?, que nos den la certeza de que estamos checando la temperatura adecuada de ese termo. Entonces, para esto es sumamente importante la calibración de estos termómetros. El manual de vacunación menciona dos procedimientos. Nosotros trabajamos con el procedimiento número 1, el cual menciona que podemos utilizar agua a temperatura ambiente o hielo molido frappé. Como no contamos con hielo molido o frappé, lo que vamos a utilizar es agua a temperatura ambiente. Un termómetro lineal, un vaso metálico, agua a temperatura ambiente, un termómetro de vástago con llave calibradora o en su defecto una llave española sería el equipo necesario para realizar esta calibración. ¿Y cómo vamos a realizar esta calibración? Es muy fácil, pero yo sí les pido, compañeros de equipos zonales, que esto lo practiquen ustedes, de ahí con cada una de sus unidades, porque para fines de supervisión casi siempre nos piden hacerlo, ubicar dónde está descrito el procedimiento en el manual. Entonces, bueno, es muy fácil, pero si lo practicamos va a ser así como que mucho más fácil. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, ese vasito que ya comentamos, lo vamos a llenar, ¿sí?, a un centímetro abajo de la capacidad de ese vasito. Vamos a llenar nuestro vasito. ¿Sí? Y vamos a introducir nuestro termómetro base, nuestro termómetro control, que es el termómetro lineal. Y de ahí, los termómetros de vástago. Se recomienda que la punta del termómetro no esté en contacto con la pared del vaso, para lo cual generalmente nos apoyamos con la funda. Ya colocados ahí, vamos a esperar 3 minutitos para realizar la lectura, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar la lectura? Vamos a tomar, ¿sí?, sin abrazar el vaso de la parte superior, vamos a tomar el vaso, ¿sí? Y para leer el termómetro lineal, vamos a levantarlo hacia nuestros ojos. Ese vasito, vamos a levantarlo y de ahí vamos a poder ver la barra del termómetro lineal y poder hacer la lectura. Volvemos a colocar el vaso en la mesa y ahí vamos a realizar la lectura del
termómetros de vástago o los termómetros de vástago, ya en la superficie plana. Si los termómetros lineal y de vástago coinciden en la temperatura, consideramos que están calibrados. De no ser así, en la parte inferior de la carátula, al inicio del vástago, hay una tuerca que vamos a girar, sea con la llave integrada en la funda del termómetro de vástago o con la llave calibradora. La vamos a girar hacia la derecha o a la izquierda, según corresponda, hasta nivelarlo con la temperatura del termómetro de vástago, lineal, perdón. Y una vez que ya los pusimos a la misma temperatura, vamos a esperar otros 3 minutos y vamos a volver a realizar las lecturas correspondientes. Este procedimiento lo podemos hacer 2 veces más. Si no logramos que coincidan, pues, lo más seguro es que ese termómetro de vástago se tenga que dar de baja porque ya no funciona. ¿Sí? ¿Cada cuánto vamos a realizar nuestra calibración de termómetro? No lo he mencionado aún. De manera diaria, al inicio de la jornada, para tener garantizado que vamos a estar checando correctamente la temperatura. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo en una superficie plana podemos hacer la lectura de la temperatura del termómetro de vástago y aquí vemos nuestro equipo de calibración. Parte importante, debemos de verificar en las unidades que yo superviso, ¿cuentan con equipo de calibración? Yo les digo que el año pasado llegaron muchos. Entonces, lo más seguro es que sí haya en todas las unidades, pero debemos cerciorarnos de eso y que no estén por ahí guardaditos, sino que se les dé el uso diario para lo cual fueron adquiridos. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que debemos verificar como equipos zonales. El acomodo correcto de la vacuna en el refrigerador y del propio refrigerador, ¿verdad? Que esté en el lugar adecuado, que no le dé la luz, lo que ya mencionamos, que la vacuna esté membretada, acomodada de acuerdo a cómo debe de estar. ¿Sí? Y bueno, debemos estar muy pendientes de la aplicación de la vacuna intramuros y extramuros en cada una de nuestras unidades, que se realicen los registros correspondientes adecuadamente. Todos sabemos, ¿verdad?, que a nivel estatal, a tal población, esta es la metodología para metas, ok, las metas estatales. De ahí, esa misma población repartida en las 11 jurisdicciones con la misma metodología, se realizan las metas jurisdiccionales. Y esa parte de población que le toca a la jurisdicción dividida en el número de unidades que ustedes tienen, de acuerdo a la población asignada a cada unidad, con la misma metodología se realiza la programación de metas de vacunación. Algo importante, ver que existan esas metas en las unidades de salud. Si no existen, bueno, platicar con los responsables del programa de vacunación. ¿Cuáles son las metas? Porque sin metas, ¿cómo vamos a trabajar, no? Yo tengo X población, X número de vacunas a aplicar, y sobre eso van mis actividades diarias que deben de estar registradas en nuestro registro diario de vacunas y verse reflejadas en el censo nominal, debidamente actualizado. Algo muy importante, compañeros, que ha sido un punto álgido. Yo considero que todos nos hemos topado con una situación de estas, de que la entrada y salida de biológico no va al día. ¿Qué sucede? Si la entrada y salida de biológico no se hace diariamente, pues no nos va a decir nada. Aquí debe estar qué recibí, día a día qué voy aplicando, y con lo que yo estoy cerrando en este momento, a ver, hoy tengo tanto, eso es lo que debo de tener en mi refrigerador. Entonces, es bien importante y solicito tu apoyo encarecidamente para que vigilen y supervisen que las entradas y salidas de biológicos se manejen diariamente. Que los registros de la temperatura del termo, del refrigerador, se encuentren organizadas. Ya ven que enfermería en las unidades de salud tiene un archivo técnico. Ese archivo técnico, bueno, pues ahí van todas las carpetas de los diferentes programas que se tienen que presentar durante las distintas supervisiones. Y es bien importante que ese archivo técnico esté ahí porque si la enfermera no está,
El encargado de la unidad sabe dónde está ese archivo técnico, con eso sale la supervisión. Incluye que ahí esté las gráficas de termo, las gráficas de cada mes de ese refrigerador con su respectivo análisis, ¿sí? El comité, todo lo que nosotros sabemos en nuestro movimiento de entradas y salidas de biológico, los censos, informes mensuales, bimensuales, nuestras bitácoras de calibración, en este caso el termómetro de vástago. Todo eso es parte de lo que nosotros vamos revisando durante la supervisión. Los insumos de red de frío, compañeros, bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que tanto los termos como las charolas, como las canastillas, todo debe estar pues acomodadito en un anaquel, en un lugar específico, y propiamente las jeringas de los diversos calibres que se requieren para aplicar las vacunas deben de manejarse como los medicamentos, con la semaforización correspondiente de acuerdo a su fecha de caducidad. Bueno, vamos a platicar ahorita de las medidas inmediatas ante un fallo en la energía o del refrigerador. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer cuando ocurre un fallo en la energía eléctrica o del refrigerador? Nosotros ya comentamos anteriormente que en este momento falla la luz y el clima es cálido. Yo sé que tengo las botellas adecuadas, los congelantes ahí bien acomodaditos. El clima es caluroso, bueno, tengo 4 horas, ¿no? Si el clima es frío, pues tengo aproximada hasta 10 horas pudiera tener. Sin embargo, es importante tener bien definido qué vamos a hacer ante una emergencia. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que yo voy a tomar? Bueno, las medidas inmediatas. Cuando hay un fallo en la unidad refrigerante o en la red eléctrica, voy a verificar si la temperatura está entre 2 y 8 grados, ¿verdad? Que acaba de ocurrir esto, bueno, verificamos la temperatura. Sí, siempre debemos revisar la unidad refrigerante sin abrir la puerta, ¿sí? Con la intención de detectar la causa y darle solución. ¿Qué voy a verificar de primera instancia? La conexión, los fusibles, el cable, que no sea que realizando la limpieza se haya desconectado, que alguien haya pasado por ahí y bajado el switch, ha sucedido de todo. Y entonces de primera instancia veo, ¿no? Pues la temperatura, y sin abrir el refrigerador, yo voy a buscar la causa, y en caso de que se pueda solucionar, pues a solucionarlo de manera inmediata. Sin embargo, si esto no se puede resolver porque fue una falla en la energía eléctrica y todavía no se va a restablecer, ya hicimos la investigación correspondiente, entonces vamos a proceder a sellar con cinta masking nuestra puerta y colocar la leyenda de no se abra, registrando la hora del incidente y la temperatura que tienen las vacunas en ese momento. Esto es bien importante, bien importante. ¿Por qué utilizamos cinta masking? Porque es la que menos nos mancha nuestros refrigeradores, ¿no? Pues puede ser tela adhesiva, menciona el manual, pero nos deja que después no los podemos limpiar con nada. Entonces, utilizamos por eso cinta masking y es la que generalmente se les cuenta a la unidad con esta cinta. Bueno, las medidas inmediatas. Debemos de tener bien claro un esquema de coordinación con el centro de salud, con el hospital o propiamente con la jurisdicción, incluso con alguna otra institución, ¿sí? Bueno, si yo no tengo la manera de resguardar la vacuna aquí porque no tengo luz, ¿a dónde me voy a dirigir? Cuando está trazada esa parte, eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos visualizado hacia dónde vamos a dirigirnos. Plan ABC, ¿no? El centro de salud, no, pues el hospital que tiene planta o incluso la propia jurisdicción. Ya tenemos nuestro camino trazado. Para esto, bueno, dentro de las medidas inmediatas, siempre debemos contar con paquetes refrigerantes. El manual menciona hoy hielo, pero el hielo tiene que ser frappé, no puede ser hielo nada más así.
en bloque. Sí, tenemos que contar siempre con termos para el traslado. Si se dispone de termómetros de lectura externa, debemos estar cada hora checando. Y antes de que la temperatura salga de 2 a 8 grados, bueno, tenemos que pasar esa vacuna a nuestro termo a temperatura normada para poder trasladarlo. El contar siempre con las botellas en el gabinete, con los congelantes, en el evaporador, esto nos va a garantizar un tiempo que ya mencionamos varias veces, y bueno, para lo cual debo de tener contabilizado, a ver a qué hora se fue la luz, y de ahí estar muy pendiente, checando y ver qué tiempo tengo. Por eso les digo que a mí este flujograma me gusta mucho, porque aquí dice, bueno, se fue la luz, ¿qué tengo que hacer? Ya investigué, no fue aquí de que se desconectó, que el fusible, no, pues se fue la comunidad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, investigar. Generalmente las unidades deben de tener el contacto ahí con sus autoridades locales, incluso si está la comisión de luz ahí, bueno, tenemos que investigar qué tiempo va a tardar esa falla de la energía eléctrica. ¿Y sabe qué, señor? Estamos aquí arreglando X situación, en una hora se va a restablecer. ¿Qué vamos a hacer nosotros, personal? Bueno, realizar las medidas inmediatas, ¿sí? Pero ¿sabe qué? No, pues falló el transformador y no tenemos tiempo determinado para que la luz se restablezca, van a venir hasta el día de mañana a repararla. Bueno, ¿qué hacemos? Pues medidas inmediatas. ¿Y qué hacemos? Pues preparar nuestro termo, porque esa vacuna ya va a tener que ser trasladada. Tenemos que ver la manera de contar con el vehículo. Generalmente las localidades apoyan mucho en esta parte, o propiamente tenemos que avisar, ¿verdad?, a la jurisdicción sanitaria, a los equipos zonales, cómo le vamos a hacer para trasladar nuestra vacuna al centro de salud, al hospital, a la jurisdicción que ya tenemos trazado. Con esto nosotros vamos a evitar un accidente. Sí, el biológico que decimos que se accidenta es porque ya salió de la temperatura normada. De esta manera, siguiendo las medidas inmediatas, ¿sí?, y siguiendo nuestro plan de emergencia, nosotros vamos a lograr conservar nuestra vacuna entre 2 y 8 grados, ¿sí?, sin tener un accidente de la red de frío. No queremos que suceda, pero desafortunadamente sí suceden los accidentes de la red de frío. ¿Qué es un accidente de la red de frío? Ya lo comentamos. Cuando la vacuna se expone a una temperatura menor a 2 grados o mayor a 8. Obviamente esto pues, va a afectar las vacunas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? No, pues resulta que se fue la luz en X centro de salud y llego a las 8 de la mañana el lunes y me encuentro mi refrigerador a 12 grados o a la temperatura que ustedes quieran. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? Paso número 1, resguardar mi vacuna, como a la temperatura normada. Preparo mi termo y yo paso mi vacuna a un termo a temperatura normal. Le vamos a dar el mismo manejo que toda la vacuna. No el hecho de que ya estuvo expuesta a 12 grados, yo voy en ese momento a desechar la vacuna. No, yo la resguardo, acorto el tiempo de exposición colocándola en el termo correspondiente. Estos eventos no los dictaminamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esa vacuna? ¿Qué es lo que se hace? Un acta que se tiene que enviar a Cencia 48 horas como máximo posteriores al incidente, al evento. 48 horas como máximo. Yo tengo que enviar esa acta y es el comité de Cencia quien dictamina qué se hace con esa vacuna. Para que esto se dé, es sumamente importante el acta de accidente de red de frío que se envía y que vamos a mencionar ahorita cómo debe ir estructurada la narrativa de los hechos.
¿Por qué? Porque eso les va a dar la pauta para decidir qué vacuna se puede utilizar, qué vacuna se tiene que desechar. Esto es bien importante, compañeros, porque si hablamos de pérdidas de vacuna, estamos hablando de dinero, que tiene costo, ¿verdad? Entonces, nos queda claro esto, yo quiero hacer mucho hincapié. Cuando la vacuna se expone a temperatura fuera de normatividad, yo tengo que cortar ese tiempo de exposición colocándola en un termo a temperatura normada para su traslado y posteriormente realizar ahí toda el acta que vamos a mencionar para que Sencilla nos dictamine qué hacer. Vamos a hablar de la cronología, el contexto de un accidente de RD-Free. Debemos de, fíjese, estos puntos, cualquiera de estos puntos que no se contenga en la narrativa del acta, pues nos va por ahí a dificultar que el comité nos dictamine adecuadamente. El punto número 1 es registrar el día y la hora en que se dan cuenta del accidente de RD-Frío, ¿sí? Y a qué temperatura se encuentra el refrigerador en ese momento. Un ejemplo. El día lunes 30 de abril a las 8 de la mañana se encuentra el refrigerador con 18 grados de temperatura. La causa fue una falla en la energía eléctrica o una falla en la unidad refrigerante. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo debe de estar la narrativa de hechos en el acta. Se debe mencionar la hora en que se resguarda el biológico en termo y la temperatura de este. Ejemplo, bueno, este mismo día a las 8:30 de la mañana se resguarda el biológico comprometido en un termo a temperatura de 4 grados. Para nosotros tener los elementos para sacar el tiempo de exposición, es importante, muy importante, contar con el registro de la temperatura del refrigerador anterior al accidente. ¿Por qué? Porque si no sabemos a qué hora se fue la luz, desde ese momento hasta que el biológico se coloca, a la hora en que el biológico se coloca en el termo, fue su tiempo de exposición, el último registro de temperatura hasta que se coloca en el termo. Hay ocasiones en que la población nos dice es que a las 12 de la noche se fue la luz, ¿sí? Y ustedes llegan a las 8 de la mañana. Entonces, en teoría, si es un clima frío, no tendría que estar fuera de, pero si es un clima cálido, resulta que encontré el refrigerador a 12 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, ahí nosotros, sí, pues si el registro anterior de temperatura fue a las 4 de la tarde y la luz se fue a las 12 de la noche y llegamos a las 8 de la mañana, el tiempo es hasta que nivel federal realice el dictamen correspondiente. Mencionamos aquí que el registrar el día, hora y a qué temperatura se entrega el biológico en jurisdicción, en el centro de salud, o en el hospital, donde tenemos estratégicamente programado resguardar nuestra vacuna, es bien importante. Sí, entonces tenemos que mencionar, ¿verdad? Día, hora y a qué temperatura nosotros entregamos la vacuna. ¿Sí? Ahí va a estar resguardada hasta que a nivel federal emita el dictamen correspondiente de qué vamos a hacer con esa vacuna. La temperatura ambiental es bien importante. Tenemos que hacer nuestra descarga, incluirla. Ahorita vamos a ver todo lo que se debe anexar con el acta. ¿Sí? Y bueno, aparte en el narrativo mencionar la temperatura ambiental del día anterior al accidente y si fue fin de semana, sábado, domingo, qué temperatura fue y qué temperatura ambiental del día lunes, soportada con el anexo de la descarga de esa temperatura. ¿Qué debe contener el acta? El acta propiamente debe mencionar. Es un formato ya establecido que ustedes pueden observar y analizar, leer. Se encuentra en el manual de vacunación. Debe mencionar el nombre completo de la unidad de salud, el municipio y la jurisdicción a la que pertenece.
¿sí? Debe de tener el narrativo con todos los puntos que ya mencionamos. Debemos anexar la gráfica del refrigerador. Hola, buenos días. Debe coincidir la temperatura que nosotros mencionamos en la narrativa del acta, la temperatura que ahí dice, no, pues la temperatura anterior al accidente de frío es de 4 grados, así debe estar en el acta. Y la temperatura a la que encontramos el refrigerador, ya sabemos que no tenemos las horas exactas, entonces lo que hacemos es, bueno, ya dice 9 grados o más, ahí en le ponemos la hora y la temperatura fuera de rango. Encontramos el refrigerador a 18 grados, bueno, pues a las 8 ahí le pongo un puntito, en la parte superior el 9 grados y más, le anoto 18 grados. ¿Sí? Debemos anexar la gráfica de termo debidamente llenada. El cuadro de vacuna comprometida que va en el acta debe coincidir con el cuadro de la vacuna de la gráfica de termo. Si me mandan diferentes cantidades, pues ahí corremos el riesgo que no nos dictaminen la cantidad de vacuna que debe ser. La temperatura ambiental, bueno, anexar las descargas y, bueno, las identificaciones oficiales, en este caso, el sector, de la enfermera responsable de salud. Todo esto que comentamos, compañeros, es de suma importancia considerarlo, resguardar nuestra vacuna hasta que se dictamine y proceder el acta de inactivación correspondiente o a la utilización de la vacuna. Porque las pérdidas pues son pérdidas económicas, estamos hablando de dineros. Bueno, hasta aquí, compañeros, ya comentamos todo lo que corresponde al refrigerador, su mantenimiento, la preparación de un termo, sí, todo lo que debemos de saber sobre la calibración de un termómetro, todos estos elementos son de gran importancia, compañeros, y ahorita vamos a ir mencionando uno por uno los informes que se deben de ir revisando durante las supervisiones. Punto número 1, las entradas y salidas de biológico. Las entradas y salidas de biológico ya dijimos que debe de coincidir con nuestra hoja CI06P, con el censo diario de aplicación, con la gráfica de temperatura del termo y a su vez validar que los datos nominales estén actualizados. Esas entradas y salidas de biológico debemos revisar que se lleven al día. ¿Qué vacuna recibí? ¿Qué vacuna voy aplicando? Y lo que yo digo aquí, mi cierre, es lo que yo debo de tener en mi refrigerador. Esto es muy importante. Y en relación con el informe mensual de vacunas y el informe mensual de jeringas, yo les quiero pedir un favor muy especial. Este informe mensual cambió. Este año ya manejamos el registro de la aplicación por lote. Porque todos sabemos que estamos auditados, porque son dineros y bueno, de X partidas se compran X vacuna y vienen a ver desde que la recibimos, la enviamos a la jurisdicción a su vez a las unidades de salud. Es una trazabilidad de la vacuna desde que se recibe hasta que se aplica. Entonces, esa trazabilidad, las auditorías nos las revisan por lote. ¿Qué pasa? Que el informe mensual es la fuente primaria. Si las unidades no me reportan por lote sus aplicaciones, la jurisdicción no va a poder tener los elementos para hacer su conciliación por lote. Entonces, el formato cambió por este motivo. Ahora nos tienen, anteriormente decíamos, tengo 50 vacunas de estos 5 lotes y me quedan 40 de estos lotes. Ok, no, ahora tenemos que especificar. Tengo 10 de este lote, se aplican 10 de este lote, me queda 0.
tengo 20 de este lote, se aplican 5, me quedan 15. Y mencionando, ahí ya el formato solicita cuánto tengo, con cuánto, cuánto aplico de cada lote y con cuánto cierro de cada lote. Esto es bien importante, les pido especial apoyo con esta parte, porque si, sin esta fuente primaria nosotros no vamos a lograr tener los informes de aplicación por lote y a su vez estatales por lote para dar respuestas a las auditorías que tenemos cotidianamente. De igual manera, el informe de jeringas es sumamente importante. Nosotros debemos de verificar que las unidades de verdad reporten la cantidad de jeringas. O sea, vamos ahí a donde tenemos los insumos, a ver, cerraste con tanto, recibiste tanto, ok, sí te coincide. Esos cruces de las existencias de vacunas con movimiento de entradas y salidas, esos cruces de los informes de jeringas, esa parte de verdad que solo ustedes que están en contacto con las unidades nos pueden apoyar. Nosotros cuando vamos a las distintas jurisdicciones lo hacemos, pero quienes están al día a día a los ojos de la jurisdicción hacia las unidades, pues son ustedes. Entonces ya sabemos que el informe mensual va en dosis y ahora por lote, cada uno de los lotes. El informe bimensual sigue siendo en frascos, ¿sí? Frascos que recibí, que inicié, cuántos frascos recibí en el bimestre, cuántos llevo recibidos en el año, las dosis que aplico y con cuántos frascos cierro de cada uno de los lotes. La gráfica de temperatura del refrigerador, compañeros, hemos mencionado y volvemos a mencionar que debe de tener análisis, debe de tener un soporte para el registro de los fines de semana, ¿sí? Como el comité que ya mencionamos como parte de un plan de contingencia local, el conocimiento de las medidas inmediatas y nuestro acordeón del flujograma que tenemos ahí en el refrigerador, ¿sí? Nuestras gráficas, el análisis es muy fácil, el análisis debe estar en todos los meses. ¿Quién va a validar que esto se realice? Bueno, pues nuestros estimados compañeros zonales. Las gráficas de temperatura de termo que estén llenadas adecuadamente, que tengan los registros de la vacuna que se aplicó, de las temperaturas que se estuvieron monitoreando a lo largo de la jornada, sí, que la evidencia documental refleje nuestro trabajo, porque las unidades trabajan un montón, compañeros. En las jornadas de todo el día, ahí con todos los programas, con el de vacunación, aparte, cuando son semanas nacionales y se sale a campo, todas esas actividades que estén en evidencia, el papel ahí documental, las gráficas, los censos, las entradas y salidas, que son los controles que estamos teniendo diariamente. Nuestras bitácoras de calibración de termómetros de vástago y calibrados nuestros termómetros de vástago, ¿verdad? ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, si me dice la bitácora que todo muy bien, todos los días, yo nada más con asomarme ahí al vasito donde están los termómetros, puedo verificar que efectivamente están calibrados, ¿sí? Y puedo corroborar con los compañeros los procedimientos necesarios para todos, llámese, tenemos unidades que solo es una enfermera, tenemos unidades urbanas donde nos dirigimos con la jefa de enfermeras y, bueno, las compañeras de los diferentes núcleos básicos, tenemos vacunadores, ¿sí? Tenemos todo este personal que es quien día a día da la atención directa a los pacientes mediante la aplicación de vacunas. El cronograma de limpieza, bueno, esté programado y realizado y verificamos que efectivamente se realice, ¿sí? Tanto del refrigerador como el congelador. Revisar el acomodo de insumos, que no tengamos los insumos aquí, las jeringas allá, no, un espacio dentro de lo posible en la unidad para tener nuestros insumos adecuadamente organizados.
Todo esto, compañeros, bueno, pues es lo que nosotros a lo largo de el trabajo de las supervisiones de las unidades vamos a ir verificando la evidencia, ver que esté realizado, que esté documentado, tener integrados los documentos en sus carpetas adecuadamente para el fácil acceso ante cualquier supervisión. Pues de mi parte eso es todo, compañeros. Abrimos a preguntas que ustedes tengan. Con gusto estamos aquí para responder preguntas. Compañeros de Pánuco, vamos por orden, ¿les parece? Opción 1, si puede quitar el silencio de su micrófono y si tiene alguna pregunta, pues con todo gusto la licenciada Claudia las va a responder. Si no, también quite su micrófono para decirnos que no tiene dudas y que todo quedó perfectamente claro, por favor. Hola, buenos días todavía. De Poza Rica, licenciada Claudia, doctora Rubí, buenos días. Y buen día. Y agradeciendo de antemano esta oportunidad de aprender y de unificar criterios, ¿no? La única duda que tenemos en la foto de lo que viene siendo la mesa de trabajo, nos habían comentado en las visitas que tuvimos que ya no se ponía el papel craft abajo de lo que es el termo, nada más para unificar eso, o sea. Sí, como programa nosotros nos guiamos por lo que el Manual de Vacunación 2017 nos dice, y si ustedes revisan en la parte de instalación de puesto de vacunación, ahí menciona que se debe de colocar un campo, sea de papel craft o de tela. Lo que utilizamos pues es el papel craft, lo que tenemos a la mano, nos menciona que es de cambio diario, que no debe de ir adherido ni al termo, ni a la mesa Pasteur que utilizamos generalmente, o en el caso de puestos fijos, la mesa que nos facilite. Entonces, sí se utiliza el campo. Y si alguien les dice que no, bueno, pues ustedes se pueden defender con su manual en mano. Ubiquen esa parte donde dice puesto de vacunación, ahí márquenle, y si alguien les dice, es que ya no va el campo, aquí dice que sí, y es de cambio diario. Sí, de hecho es lo que teníamos, que de acuerdo al manual así lo marca, pero le digo nada más como observación y para quedar en lo mismo. Muchas gracias. Sí, gracias. Perdón, regresamos a Pánuco. No, Pánuco sin preguntas. ¿Tuxpan tiene alguna pregunta? Jurisdicción 4, Martínez de la Torre, ¿alguna pregunta? Sí, buenos días, de Martínez de la Torre. Nuestra pregunta es acerca, de acuerdo a la cédula de acreditación 2019, nos marca que los biológicos los vamos a semaforizar. ¿Qué instrucción nos pudiera usted proporcionar acerca de esto? Nos marca que, perdón, no le escuché bien. Que los biológicos tenemos que semaforizarlos. Las vacunas. Sí, de acuerdo a la fecha de caducidad. Sí, a fecha de caducidad. Ajá. Mire, hasta donde si nosotros nos vamos al manual, ni las jeringas ni las vacunas nos menciona que se semaforice, sino nos menciona que debemos utilizar el que está más próximo a vencer. Sí. ¿Por qué no nos menciona que se debe de semaforizar? Porque nosotros tenemos normado que tenemos 3 meses ahí la vacuna. Sí, sí. Sin embargo, si ustedes no sé quién les haya solicitado eso, si la cédula de acreditación lo solicitan y en la etiqueta ustedes ponen el circulito de acuerdo a la semaforización por caducidad, pues yo no le veo mayor problema. No nos lo menciona el manual, tampoco lo de jeringas, de la semaforización de jeringas, no nos la menciona el manual, solo nos dice que debemos utilizar el de caducidad más próxima. Entonces, no le veo problema. Si se lo solicita otra supervisión, que ahí al marbete de la vacuna le pongan el circulito del semáforo, no le veo ningún problema. Nos apegamos a lo que nos soliciten para que no nos
dijéramos por ahí, no nos tuerzan por ningún lado. Sí. Aquí, compañeros, perdón, hago una intervención. Hay que recordar que si bien ya la cédula de acreditación 2019 es oficial, todavía la DGCES no dictamina o todavía no nos explica cómo es que se va a utilizar esta cédula. La forma de evaluar la cédula, pues, en teoría es muy fácil, es muy similar a la que ya teníamos. Sin embargo, hay algunos temas que todavía no son esclarecidos a nivel estatal por parte del nivel federal. Entonces tenemos que unificar este tema para ver cómo se va a manejar. Una vez que ellos nos confirmen cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a utilizar la cédula, nosotros se los vamos a compartir a ustedes inmediatamente para que todos estemos en el mismo contexto. Ahorita tenemos ese pendiente, el de la semaforización de los biológicos, porque sí lo está pidiendo a través de la cédula en el apartado de farmacia, porque como pudieron notar, ya todo lo que es biológico lo pasaron a farmacia. Entonces, eso es como que lo que queda de duda. También cómo vamos a revisar medicamentos, entre otras cosas que todavía la DGCES no nos dice cómo se va a evaluar. Entonces, sí les pido que tengamos un poquito de paciencia en lo que la DGCES nos dice cómo se va a llevar a cabo este proceso. Y no sé si haya otra duda. Martínez de la Torre. Bueno, el otro es acerca del uso del pino para hacer la limpieza del refrigerador, de la limpieza de mantenimiento. Realmente no sé si se pudiera incluir dentro de los insumos, bueno, solicitarse, porque realmente sí hay pues problemas para poder gestionar este insumo ya a nivel local. Okay. Sí, bueno, pues es importante considerarlo. Se hará lo posible al respecto. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias.